¿Qué pensarías si te dijera que el héroe más legendario de la historia de España, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, no siempre luchó por la cristiandad? ¿Y si te contara que en más de una ocasión su espada sirvió a príncipes musulmanes? ¿Es posible que un héroe nacional también fuera un hombre que jugaba sus cartas para sobrevivir y prosperar en un mundo lleno de traiciones y alianzas inesperadas? ¿Qué impulsaba realmente al Cid? ¿Era un guerrero noble, fiel a sus principios, o simplemente un estratega que supo aprovechar cada oportunidad sin importar quién estuviera del otro lado del campo de batalla? Hoy vamos a sumergirnos en los misterios y contradicciones de su vida, explorando las zonas más oscuras de su historia. Porque quizás, tras la leyenda, se oculte una verdad mucho más compleja y fascinante de lo que imaginas. ¿Te atreves a descubrirla? Pero antes, hoy os traigo algo que os va a interesar, sobre todo si sois de los que os gusta viajar por el mundo digitalmente. Mientras hablamos del Cid Campeador y de sus grandes conquistas, quiero compartir una herramienta que, si existiera en su época, le habría venido de maravilla: Surfshark VPN. Imagina que con este enlace que ves en pantalla, igual que el Cid cruzaba fronteras físicas, tú puedes cruzar fronteras digitales para acceder a contenido de otros países. ¿Te ha pasado alguna vez que quieres ver una serie o documental y te aparece el temido "no disponible en tu región"? Con Surfshark, eso se acabó. Puedes cambiar tu ubicación digital con un solo clic y desbloquear series y películas que no están en España. Yo lo hago para ver documentales que solo están en plataformas de Inglaterra, donde hablan a veces de una manera peculiar sobre la historia de España. Vosotros ya me entendéis. Lo mejor es que puedes usarlo en todos tus dispositivos al mismo tiempo, y además cuenta con una función de seguridad llamada multihop, que protege aún más tu conexión, a pruebas de cualquier virus y protegido de cualquier infiltración de seguridad, como si tu conexión fuera tan estratégica como el Cid en sus batallas. Y si no te convence del todo, Surfshark te ofrece una garantía de devolución de 30 días. Puedes probarlo sin riesgos. Y aquí viene lo bueno: si usas el código hispano, te llevas 4 meses gratis. Así que no esperes más y ve al enlace que está en la descripción. Agradecer a Surfshark por hacer posible que se siga creando estos videos. Seguimos con nuestra historia. Para entender a Rodrigo Díaz de Vivar, primero debemos comprender el escenario en el que se movía: la península ibérica del siglo XI. La reconquista o expansión cristiana fue un largo proceso de casi 8 siglos. No era una campaña organizada y continua contra los musulmanes de Al-Ándalus. Al contrario, era un terreno de juego cambiante, con múltiples reinos cristianos al norte y varias taifas musulmanas al sur, enfrentados por el control de tierras, poder y recursos. Rodrigo creció en este entorno. Nacido en 1043 cerca de Burgos, era hijo de un noble castellano, lo que lo situó desde joven en el centro del poder militar. Desde muy joven destacó como un guerrero hábil, ganándose más tarde el título de campeador, lo que significa maestro en el campo de batalla. La lucha no era únicamente entre religiones. Los reinos cristianos combatían tanto entre ellos como contra los musulmanes, y en muchos casos, los musulmanes hacían lo propio entre sí. No obstante, su destino no estuvo marcado únicamente por la espada. Desde sus primeros años al servicio del rey Sancho II de Castilla, el Cid tuvo que aprender a moverse entre lealtades cambiantes y traiciones cortesanas. Cuando Sancho II fue asesinado en 1072, el panorama de lealtades del Cid se complicó. Sancho fue sucedido por su hermano, Alfonso VI, quien no siempre había sido su aliado. De hecho, Alfonso y Sancho habían sido rivales, y se rumorea que el nuevo monarca estuvo involucrado en el asesinato de su hermano.
esta relación tensa entre el nuevo rey y Rodrigo generó uno de los momentos más emblemáticos de la vida del Cid. El famoso juramento de Santa Gadea, en el que, según la leyenda, el Cid obligó a Alfonso a jurar públicamente que no había tenido nada que ver con la muerte de Sancho. Este acto, aunque no confirmado históricamente, refleja la audacia de Rodrigo y su capacidad para desafiar incluso al poder real. Pero también le generó enemigos en la corte. El enfrentamiento con Alfonso VI marcaría el primer gran giro en la vida de Rodrigo. Desterrado en 1081, el Cid se vio obligado a buscar nuevas oportunidades fuera de Castilla. Aquí es donde comienza la ambigüedad en su figura. ¿Fue el exilio lo que lo llevó a convertirse en un mercenario o simplemente fue un hombre que, adaptándose a las circunstancias, supo sobrevivir? Durante su exilio, Rodrigo ofreció sus servicios a quien pudiera pagarle, incluyendo a reyes musulmanes. Su alianza más conocida durante este periodo fue con Al-Mutamín, rey de la taifa de Zaragoza, un hecho que genera gran controversia. ¿Cómo es posible que un caballero cristiano, que en el imaginario popular lucha por la expansión cristiana, se ponga al servicio de un rey musulmán? Para muchos, esta etapa en la vida del Cid lo convierte en un mercenario, un hombre que, en lugar de luchar por ideales religiosos o patrióticos, lo hacía por beneficio personal. Sin embargo, es importante comprender el contexto. En la península ibérica del siglo XI, las alianzas entre cristianos y musulmanes no eran infrecuentes. La supervivencia política y militar dependía muchas veces de aprovechar las mejores oportunidades, sin importar quién fuera el enemigo o el aliado del momento. En este sentido, el Cid no era diferente de otros nobles de su tiempo. Su pragmatismo, más que su falta de lealtad, es lo que lo definió en esta fase de su vida. El mayor logro del Cid durante su vida fue sin duda alguna la conquista de Valencia en 1094. Esta ciudad bajo control musulmán era un enclave estratégico y una de las más ricas de la península. Para Rodrigo, tomar Valencia no solo significaba obtener un bastión de poder, sino también consolidar su reputación como líder militar. La pregunta es, ¿lo hizo por la gloria de la cristiandad o por su propio beneficio? El asedio de Valencia no fue una tarea fácil. Rodrigo empleó una estrategia de desgaste, bloqueando las rutas de suministro y aislando a la ciudad. Durante casi un año, la ciudad resistió, pero finalmente, el hambre y la desesperación llevaron a sus defensores a rendirse. Tras la caída de Valencia, el Cid no actuó simplemente como un guerrero conquistador. Se convirtió en el señor de la ciudad, gobernándola como un príncipe independiente. Este es uno de los momentos clave en la dualidad del Cid. Por un lado, tomó una ciudad musulmana, lo que podría interpretarse como una contribución directa a la expansión cristiana. Sin embargo, gobernó Valencia como un feudo personal, sin deberle lealtad a ningún rey cristiano. Para algunos, esto lo convierte en un hombre que luchaba por su propio beneficio. Para otros, fue un héroe que, aunque independiente, fortaleció el poder cristiano en la península. En esta conquista se refleja de nuevo la pregunta central: ¿era el Cid un héroe de la expansión cristiana o simplemente un líder que aprovechó cada oportunidad para su propio beneficio? Valencia fue su gran trofeo, pero también el símbolo de su independencia y su ambición personal. La vida de Rodrigo Díaz de Vivar no solo estuvo marcada por sus hazañas en el campo de batalla, sino también por la construcción de su mito después de su muerte. Su fallecimiento en 1099, tras haber gobernado Valencia durante 5 años, no significó el fin de su legado, sino el principio de una leyenda que lo consagraría como uno de los héroes más grandes de la historia de España.
Pero esta leyenda está llena de matices, ya que a lo largo de los siglos, el Cid fue tanto exaltado como cuestionado. Si en vida fue un hombre que navegó entre la gloria y el interés personal, tras su muerte su figura sería moldeada para encarnar el ideal del caballero perfecto, mientras que las sombras de sus alianzas con musulmanes y sus actos pragmáticos quedarían relegadas a un segundo plano. El mito del Cid no se construyó inmediatamente tras su muerte, sino que fue el resultado de un largo proceso de idealización que culminó en el Cantar de Mio Cid, una obra épica escrita en el siglo XII. Este poema no solo cuenta las últimas hazañas del Cid, sino que lo presenta como un caballero perfecto, leal y valiente, un hombre de honor que, tras sufrir injusticias, recupera su estatus gracias a su virtud y sus victorias en el campo de batalla. Pero esta versión idealizada de El Cid en el poema del Cantar omite muchos de los aspectos más ambiguos de su vida real. El poema minimiza, por ejemplo, sus alianzas con reyes musulmanes y su papel como líder independiente. En cambio, el texto se enfoca en la redención del Cid, en cómo recupera su honor y en su victoria final con la conquista de Valencia, que en la obra se presenta como un acto de fe y devoción. Este proceso de idealización es común en la historia medieval. Los héroes, para ser recordados como tales, a menudo son despojados de las contradicciones de su vida real. El Cid, un hombre que cambió de bando según le convenía, que luchó tanto contra musulmanes como junto a ellos, se transformó en el arquetipo del caballero cristiano perfecto, el defensor de la fe y de su patria. Pero esta versión simplificada de su vida no hace justicia a la complejidad del personaje real. Una de las historias más famosas que alimenta la leyenda del Cid es la de su última batalla en la que, según la tradición, luchó incluso después de su muerte. Esta leyenda cuenta que, tras fallecer, su esposa Jimena, para evitar el colapso del liderazgo entre sus tropas, ató el cadáver del Cid a su fiel caballo Babieca y lo colocó al frente del ejército. Los soldados, viendo al Cid aparentemente liderando la carga, se llenaron de valor y lograron derrotar al ejército musulmán que intentaba reconquistar Valencia. Esta historia, un hecho que se considera ficticio, revela mucho sobre cómo el Cid fue percibido en los siglos posteriores a su muerte. Incluso en la muerte, su presencia inspiraba temor entre sus enemigos y valor entre sus seguidores. Este relato subraya cómo su figura fue transformada en un símbolo casi sobrehumano de la resistencia cristiana, un héroe invencible que nunca retrocedía, ni siquiera frente a la muerte, pero también refleja la tendencia a embellecer y exagerar la vida de los grandes personajes históricos para ajustarlos a los ideales de la época. Su vida real nos muestra a un hombre pragmático, capaz de cambiar de bando y de servir tanto a reyes cristianos como musulmanes, dependiendo de las circunstancias. Este comportamiento, lejos de ser una traición, era común en la época, algo normal. Las lealtades no eran absolutas, y los guerreros y nobles a menudo cambiaban de señor en función de sus intereses. Es esta faceta de la vida del Cid la que ha llevado a algunos a catalogarlo como un mercenario, un hombre que luchaba no por ideales, sino por beneficios personales. Pero ¿podemos realmente llamar al Cid un mercenario en el sentido moderno de la palabra? Rodrigo Díaz de Vivar no fue un simple soldado que luchaba por dinero. Fue un líder militar independiente, con un fuerte sentido de la estrategia y un objetivo claro: asegurar su propio poder, el de su familia y la de sus seguidores. La conquista de Valencia no fue solo un acto de ambición personal, sino una jugada estratégica para consolidar su posición en la península. Aunque a veces luchó bajo banderas musulmanas, su objetivo final era su propio feudo, su propia gloria. En este sentido, el Cid representa una figura más compleja de lo que la leyenda medieval sugiere.
no era ni un mercenario sin escrúpulos, ni un héroe puro y devoto. Era un hombre de su tiempo, que entendía que la supervivencia y el éxito dependían de la capacidad para adaptarse a un mundo en constante cambio. Luchaba por su propia causa, pero en el proceso también contribuyó a la expansión cristiana, lo que lo convierte en un héroe en los ojos de muchos. Con el tiempo, la figura de Rodrigo Díaz de Vivar ha sido utilizada para diversos fines. En los siglos posteriores a su muerte, especialmente durante el auge del nacionalismo en los siglos XIX y XX, el Cid fue exaltado como el héroe nacional por excelencia, un defensor de la patria y la fe. Su imagen fue moldeada para encajar en las narrativas de una España unificada y cristiana, dejando de lado sus alianzas con musulmanes y su pragmatismo político. Pero para comprender verdaderamente la figura de este gran personaje, es necesario aceptar su dualidad. Fue un hombre que vivió en un mundo donde las lealtades eran fluidas y las alianzas cambiaban constantemente. Su capacidad para navegar en este entorno complejo es lo que le permitió convertirse en una leyenda. La vida de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, nos enseña que la historia no siempre es blanca o negra. Esta dualidad resuena en la actualidad, donde las decisiones a menudo deben equilibrar ideales y realidades prácticas. La verdadera lección del Cid es que el éxito, a menudo, requiere flexibilidad y una visión clara de los propios objetivos, sin perder de vista el contexto en el que se actúa. Su vida nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, hasta dónde llegaríamos por nuestros ideales. ¿Es el fin justificación de los medios? En un mundo donde las lealtades son a menudo fluidas y los intereses personales prevalecen, el Cid nos recuerda que la grandeza no siempre se mide por la pureza de nuestras intenciones, sino por nuestra capacidad para navegar entre las sombras y las luces de nuestra propia historia. Ahora que hemos explorado las múltiples facetas de El Cid, queremos saber tu opinión. ¿Consideras que Rodrigo Díaz de Vivar fue un héroe? ¿O tal vez un mercenario? ¿O simple y llanamente un guerrero de su tiempo? ¿Qué aspectos de su vida crees que son más relevantes hoy en día? Deja tus comentarios abajo y únete a la conversación. Tu perspectiva es importante para enriquecer esta fascinante discusión histórica.